Hola, mi nombre es Daniela Marjorie Medina Gómez, soy estudiante de la Escuela de Arqueología de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y a la misma vez soy perteneciente al semillero Investigación y Progreso. Muchas gracias por ver esta serie de videos. Espero sea de su agrado. A continuación nos va a hablar la ponente María Claudia Ávila Peltroche. El tema que vamos a ver en este video trata sobre una introducción a la zooarqueología. Mi nombre es María Ávila, soy bachiller en Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hemos dividido este tema en 4 partes principales que nos llevarán a entender los procesos del análisis de los restos óseos animales. En esta primera parte hablaremos qué es la zooarqueología, qué tipo de materiales se estudia y sus conceptos básicos. Primero debemos entender qué estudia la zooarqueología. De una manera general, la zooarqueología estudia los restos animales para poder así entender la conducta humana relacionadas a estos, todo dentro de un contexto arqueológico. Debido a esto, el estudio de los restos animales va a tener un interés antropológico, que puede ir desde la nutrición, el uso de recursos, patrones de residencia, identidad social, rituales, entre otros. El estudio de los restos animales ha recibido diferentes nombres a lo largo de su historia, como lo son la arqueozoología, la osteoarqueología, la bioarqueología y entre otros. Cada uno de estos nombres puede comprender también el estudio de otros tipos de restos, como son los restos humanos, así como la incorporación de otros enfoques. Tras entender lo que es la definición de zooarqueología, debemos tener en claro cuáles son los materiales que estudia. En principio comprende todos los restos animales, pero de manera más concreta serían los huesos y dientes, tejidos blandos, fibras, otros restos como excrementos, tejido cartilaginoso y estructuras como las astas. También comprende el estudio de moluscos y equinoideos, así como crustáceos. Sin embargo, en esta presentación solo hablaremos de animales vertebrados. Tras entender esto, también tenemos que tener en claro cuáles son los conceptos básicos que se manejan. Primero, debemos tener en cuenta qué es un espécimen y un elemento. Un espécimen, como podemos ver en la primera foto, es un fragmento de hueso, diente o asta que presenta alguna parte diagnóstica. Un claro ejemplo es esta costilla de camélido que presenta aún la cabeza y el cuerpo. Esto sería un espécimen. Por otro lado, un elemento es todo el hueso completo. En la imagen podemos ver una vértebra de camélido completa con todas sus estructuras. Y al momento de lidiar con los huesos, también tenemos que entender que estos presentan partes. Estos, en el caso de los huesos largos, presentan la diáfisis, la metáfisis y la epífisis. La diáfisis es el cuerpo de los huesos largos. La epífisis es la parte o proceso de un hueso que se forma desde un centro separado de osificación y más tarde se irá uniendo al cuerpo del hueso. Y la metáfisis, que es la parte de los huesos largos situada entre la unión de la diáfisis y de una de las epífisis. Asimismo, tenemos que tener en cuenta las vistas con las que vamos a describir el hueso. Estas son principalmente 5: la dorsal, la lateral, la palmar, la medial y la proximal distal. En base a esto, se dividen en zonas diagnósticas y dependiendo del hueso, sobre la cual registraremos cualquier alteración, sea antrópica o natural. Los especímenes o elementos óseos también pertenecen a un grupo de materiales que están recuperados en una excavación arqueológica, de un sitio arqueológico. Debido a esto, existen niveles de asociación. El primero y el primordial es la muestra, que es un grupo de especímenes óseos de varias taxas o especies zoológicas que se relacionan entre sí. Un ejemplo claro podría ser un fogón o un lente de ceniza, donde los huesos u otros restos comparten un contexto específico que se da durante su deposición. La colección
Es un grupo de especímenes de varias taxas que pertenecen a un solo periodo. Pertenecen a un mismo nivel o estrato, no necesariamente teniendo relación entre sí. Y por último tenemos el conjunto, que es un grupo de especímenes de varias taxas que pertenecen a varios periodos en un solo sitio arqueológico. Tras conocer de manera general los conceptos básicos del análisis arqueológico, debemos entender cuáles son los aspectos a tener en cuenta para la identificación taxonómica. En esta segunda parte estaremos viendo las maneras para identificar partes anatómicas, la identificación taxonómica, la determinación del sexo y la estimación de edad de un animal. A veces nos preguntamos cómo nosotros clasificamos los huesos. Bueno, anatómicamente encontramos 5 tipos de huesos. En la diapositiva podemos ver todos pertenecientes a camélidos y vamos a empezar a describirlos. El hueso plano es el primer tipo de hueso, caracterizado por estar formado por láminas de tejido esponjoso cubiertas por tejido óseo compacto. Presenta en esta forma debido a que protegen órganos internos como son el cerebro, los pulmones y el corazón. Un ejemplo claro de hueso plano es la escápula. El segundo tipo de huesos son los huesos largos, los cuales son huesos duros y densos que brindan estabilidad, resistencia, estructura y movilidad al cuerpo. En esta clasificación también están los huesos de las manos y los pies, que son las falanges, y los metacarpos y los metatarsos. Debido a que estos son pequeños, se le da la categoría de huesos largos debido a su forma. El tercer tipo de huesos son los huesos cortos, en los cuales no predomina ninguna dimensión y tienen poco espesor. Un ejemplo claro son los huesos carpos o tarsos. El cuarto tipo de huesos son los huesos sesamoideos, los cuales son huesos accesorios ubicados principalmente en las articulaciones. Un claro ejemplo es la rótula, ubicada en la parte distal del fémur y la parte proximal de la tibia. Por último tenemos los huesos irregulares, que son aquellos huesos que no entran dentro de otra clasificación y que no presentan una forma determinada. Las vértebras son un ejemplo de este tipo de hueso. Tras identificar el tipo de hueso, diente o estructura, se deberá realizar la identificación taxonómica del animal al que perteneció el espécimen. Para eso se utiliza el nombre científico, el cual se conoce como sistema linneano, y está compuesto por género y especie, de ser posible. El nivel de identificación dependerá del estado de conservación del material analizado. En la diapositiva podemos ver la clasificación taxonómica del guanaco. Comenzamos primero por el reino, que es el Animalia, la clase Mammalia, el orden Artiodactyla, la familia Camelidae, género Lama y la especie Lama guanicoe. Siempre se debe escribir el nombre científico en cursiva. Asimismo, vamos a lidiar con diferentes tipos de esqueletos de animales vertebrados. La mejor manera de entenderlo es de verlo de manera gráfica. Es por eso que en la diapositiva tenemos 5 tipos de esqueletos principales en los cuales vamos a lidiar dentro de los contextos arqueológicos. Tenemos un ejemplo de un esqueleto de mamífero mediano o grande, en el cual están incluidos los camélidos, cánidos y félidos, así como la mayoría de animales europeos introducidos en los Andes. Estos son animales cuadrúpedos con una columna en forma recta horizontal. También tenemos los mamíferos menores, como son los roedores, los cuales presentan huesos más delgados y huecos, además de una columna curva y extremidades retraídas. Un ejemplo claro es el cuy. Otro tipo de esqueleto son las aves, las cuales están caracterizadas por tener una estructura muy diferente a los mamíferos, presentando huesos huecos y una morfología asociada al vuelo, nado o desplazamiento terrestre. Un claro ejemplo son los cormoranes, adaptados para volar y nadar, debido a que su principal fuente de comida son las anchovetas. Otro tipo de animal que encontramos son los anfibios, que al igual que las aves presentan huesos huecos y su anatomía está asociada a su locomoción. Básicamente salto. Dentro de esto encontramos los sapos y las ranas.
Y por último tenemos tanto los peces óseos como cartilaginosos, los cuales se han adaptado para un medio ambiente acuático. Están representados por un esqueleto axial, que es el cráneo y las vértebras, y por un esqueleto apendicular, que son las aletas. Tras identificar qué tipo de animal podría pertenecer el espécimen óseo o material que estamos analizando, es importante tener referencias de los animales que tenemos en el área, así como conocer también la fauna. Existen 3 tipos principales para una identificación taxonómica. Estos recursos son, primero, las colecciones de referencia, las cuales pueden ser propias, de ser posible, de alguna colección de museos, universidades o instituciones privadas. Tenemos también los manuales osteológicos. Los manuales osteológicos son aquellos hechos en base a la descripción sistemática de la anatomía esquelética de un grupo de animales perteneciente a una especie zoológica. Y por último tenemos las medidas osteométricas. Y al igual que los manuales osteológicos, se basan en la toma de medidas sistemática de huesos de un grupo de animales pertenecientes a una especie zoológica. Se establecen estándares de medida discriminando por sexo, edad y variabilidad geográfica. Debemos tener en cuenta que nosotros estamos lidiando con animales prehispánicos y la variabilidad de los tamaños puede ser grande en algunos casos, y en el caso de las colecciones de referencias, manuales osteológicos y medidas osteométricas, estamos lidiando con animales actuales, así que por ahí siempre puede haber un margen de error de identificación. Tenemos también la determinación del sexo, que se basa en 3 indicadores principales: tamaño, forma y estructuras diferenciadas. Un ejemplo claro es la diferencia de tamaños en los animales pertenecientes a los lobos marinos. En general, el lobo marino macho es mucho más grande que su par, la hembra, hasta un 130% más de peso, lo que se ve reflejado en su morfología. Además, los mismos huesos y dientes presentan otras características, como en el caso de la cresta craneal, la cual es prominente en los machos adultos. Esta situación también se ve revelada en el caso de los cánidos y los félidos, donde las garras y los dientes son mucho más prominentes para el caso de los machos. Otro indicador importante de sexo son las estructuras diferenciadas. Los casos más conocidos son las astas de los cérvidos macho adultos, las espuelas de los tarso-metatarsos de las aves galliformes o gallos, y el báculum de los mamíferos, principalmente cánidos y primates. En esta última parte tenemos lo que es la estimación de edad. Existen 2 métodos principales para la estimación de edad de los mamíferos. Uno es la fusión epifisiaria, que básicamente toma el grado de fusión de las epífisis de los huesos largos, aunque también puede comprender las suturas del cráneo. El caso más conocido en los Andes es para los camélidos. Jonathan Kent estableció 6 grupos etarios en base a los grados de fusión de huesos largos en alpacas. Esta clasificación se sigue utilizando hasta el día de hoy para determinar edades, aunque es limitante debido a que al menos que tengamos un cuerpo o un esqueleto completo, la edad no podrá ser estimada con un grado de confianza. A pesar de esto, es importante clasificar en algún grupo etario a los especímenes óseos por la necesidad de establecer patrones de sacrificio y consumo. Otro método importante es la erupción dentaria y el desgaste dentario. Este método es ampliamente utilizado para animales caprinos y bovinos y para los camélidos en el caso de los Andes. Wheeler establece 6 grupos etarios en base a la erupción dentaria y logra ser más exacta con el uso del desgaste dentario, logrando establecer la estimación de edad en rango de meses. Existen otros métodos, en especial para el caso de los peces, como es el conteo de los anillos vertebrales y el desarrollo de los otolitos, los cuales también pueden ser distintivos para identificar especie. En esta tercera parte vamos a ver los procesos tafonómicos. Tenemos las alteraciones antrópicas, los agentes biológicos y los procesos abióticos. Primero, ¿qué es la tafonomía? La tafonomía estudia los cambios estructurales que se dan sobre los especímenes, los cuales pueden ser cambios físicos y cambios químicos.
Estos se dan cuando los animales son capturados, sacrificados y usados, y también mientras estos materiales son depositados y después de esa deposición. Se clasifican en dos tipos de procesos: bióticos, los cuales pueden ser antrópicos y por agentes biológicos, y los procesos abióticos. Los procesos bióticos, clasificados como alteraciones antrópicas, son los cambios en el hueso o material causado por la acción directa del hombre. Se pueden dividir en 4 tipos. Las marcas de caza y sacrificio. Estas marcas evidencian acciones hechas para el hombre para dar muerte al animal. Puede estar asociado a la caza como marcas de flecha o fracturas recientes, o al sacrificio del mismo animal para su consumo o para otros tipos de contextos como pueden ser los rituales. Tenemos también las marcas de carnicería, las cuales pueden ser marcas de corte o patrones de ruptura del hueso. Estas evidencias presentan todo el proceso de carnicería, desde el desollamiento, el descuartizamiento, el fileteado y su posterior división. Estas actividades de carnicería pueden dividirse en primarias, que es cuando el animal es dividido en partes anatómicas, y en secundarias, cuando estas partes anatómicas son divididas en porciones más pequeñas para su consumo alimentario. Otro fenómeno tafonómico son las alteraciones térmicas, las cuales se dan cuando el hueso material está expuesto al calor. Estas se dividen dependiendo del color y también de la textura del hueso. Por último, tenemos las marcas que deja el uso del hueso o resto animal como materia prima para artefactos. Para que un hueso o asta sea transformado en un artefacto, tiene que pasar por varios procesos que van desde la eliminación de las áreas irregulares al pulido de la superficie y su limpieza interna y externa. A su vez, es posible que se realicen incisiones a modo de decoración. Todas estas acciones pueden ser registradas y causan tal variación en el hueso que muchas veces dificulta su identificación. Dentro de los procesos bióticos tenemos aquellos que son hechos por agentes biológicos. Entre los principales tenemos las acciones de carnívoros, aves y roedores, que se ven evidenciadas por la presencia de marcas de dientes y evidencias de digestión. Esto se diferencia de las marcas de corte por los patrones que presenta en la superficie del hueso. Asimismo, cuando un hueso pasa por un proceso de digestión, suele disminuir su tamaño y cambiar su morfología. Otros agentes son los animales comensales, y por animal comensal entendemos aquel que come o convive con nosotros, sea de manera voluntaria o involuntaria. Un ejemplo es la presencia de roedores dentro del contexto arqueológico, lo cual se puede deber a acciones intrusivas o a la presencia de estos animales al momento de la ocupación del sitio. Por último, tenemos otros procesos biológicos como son las raíces, los insectos y otros microorganismos como los hongos y los líquenes. Esto afecta la estructura del hueso tanto física como química y dejan huellas en el hueso afectando su grado de conservación. Por último, tenemos los procesos abióticos, los cuales son descritos como procesos asociados al medio ambiente que afectan la estructura física y química del material orgánico, en este caso el óseo, y otras estructuras. Se divide en 3 principalmente: los procesos ambientales asociados con el clima, la temperatura y la humedad, las condiciones del terreno o contenedor, es decir, la presencia de oxígeno o el grado de acidez, y la fragmentación postdeposicional. En esta última categoría se encuentran aquellos daños que se pueden dar durante el proceso de recolección o excavación. Los procesos abióticos, debido a que se asocian al medio ambiente, suelen afectar negativa o positivamente en la conservación del material. Bueno, en esta última parte hablaremos sobre la obtención de ciertos datos que se pueden considerar secundarios debido a que pueden variar dependiendo de la capacidad que tiene cada especialista. Estos son los cálculos del número mínimo de individuo o NMI y la estimación de dimensiones como la talla, el peso y el ancho del animal. El número mínimo de individuos o NMI es un indicador que proviene de la paleontología, que explica que potencialmente los huesos pueden provenir de un mismo individuo.
Este se estima a través del uso del número de especímenes identificables o NIS por sus siglas en inglés. Ha presentado diferentes métodos para utilizarse desde su primer uso. Sin embargo, se define como el número mínimo de animales necesarios que se necesita para crear una muestra. En la actualidad se considera que para poder hacer este cálculo se necesitan tomar en cuenta los siguientes indicadores. La simetría del espécimen óseo, es decir, si el hueso con el que estoy lidiando es izquierdo o derecho. Los elementos únicos, es decir, aquellos huesos que no presentan simetría y solo se presentan una vez en el cuerpo del animal, como por ejemplo las vértebras atlas o la vértebra axis. El tamaño del hueso, es decir, que a pesar de tener dos huesos que se complementan, o sea, izquierda y derecha, si estos presentan diferentes tamaños, provienen de animales diferentes. El sexo. Como explicamos anteriormente, el sexo influye en el tamaño y la morfología animal. Si podemos determinar que un coxal pertenece a un individuo femenino, no podemos emparejarlo con otro coxal que no tenga las mismas características o sea considerado masculino. La edad. Al igual que en los casos anteriores, se debe considerar el grado de fusión de las epífisis o de las suturas para determinar si un hueso pertenece a un mismo individuo. Y por último, ¿qué pasa en el caso de las serpientes y la mayoría de peces? Debido a que el material recuperado perteneciente a estos animales son principalmente vértebras, la determinación de cantidad de individuos se da en base al conteo de las mismas, a menos que tengamos otra estructura ósea que presente simetría. Por ejemplo, en el caso de la anchoveta, esta se considera que tiene una cantidad entre 42 a 48 vértebras. Es decir, en caso encontremos más de 48 vértebras, estaríamos considerando más de un individuo. Otro dato importante a considerar es la estimación de dimensiones. En este caso solo lo veremos de una manera muy general. Son unas consideraciones generales debido a que principalmente este tipo de datos están relacionados con estadística. Se consideran tres tipos de dimensiones: la altura, el ancho y el peso. Estas se basan en la relación entre la dimensión de una parte anatómica y la dimensión total. Se grafica a través de ajustes lineales y alometrías o escalas de crecimiento. Estas crean constantes que se usan para establecer dimensiones totales de una muestra arqueológica tras el uso de métodos estadísticos. Es importante recordar que estas constantes de estimación de una dimensión se establecen al estudiar una colección completa con datos conocidos, es decir, se realizan medidas parciales y totales para establecer una pendiente en base a dos datos, por lo general, como mencionado, el total y el parcial. Bueno, para terminar, de alguna manera después de haber visto todo esto, tenemos que preguntarnos, entonces, ¿para qué hacer un análisis arqueológico? Bueno, es necesario este tipo de estudios en todas las colecciones arqueológicas donde haya restos animales. Como vimos desde un principio, los restos animales son uno de los principales materiales que se registran en las excavaciones arqueológicas. El entendimiento de su uso nos aproxima a conocer la conducta humana y cómo éste se relaciona con su medio ambiente. Su desconocimiento por parte de los arqueólogos ha llevado a que mucha información se pierda, principalmente debido a los métodos de recolección con el que se estuvieron trabajando. Por eso mismo, conocer su potencial de estudio nos lleva a tener más cuidado al momento de su recolección y excavación para así recuperar todas las muestras posibles. Asimismo, podemos conocer qué tipo de información podemos obtener de los análisis hechos por especialistas, dependiendo de nuestros objetivos de estudio. Por último, es importante entender que los arqueólogos no ven a los animales desde un punto de vista estrictamente biológico, sino que en base a la información que nos da la biología y la ecología, podemos entender la significancia de la relación humano-animal. Como referencias bibliográficas, como pueden ver en la diapositiva, tenemos los principales libros que se han hecho sobre su arqueología de manera general. Ustedes están bienvenidos a revisarlos. Y muchas gracias.